¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo puede sostenerse una mentira antes de que destruya todo lo que toca? Vivimos en una era donde la imagen lo es todo, pero ¿qué pasa cuando la base de tu vida es una ficción? Hoy no solo voy a contarte una historia, voy a diseccionar el caso más impactante de resiliencia y verdad que he analizado en años. Es la historia de un hombre de 52 años, una esposa, una infidelidad y 18 años de un secreto que terminó rompiendo la mente de quien lo creó. Quédate hasta el final, porque las lecciones que dejaron estos mellizos y su padre adoptivo sobre los límites y la sanación, te cambiarán la forma de ver tus propias relaciones. Esto es desarrollo personal en estado puro. ¿Qué harías si descubres, casi 2 décadas después, que los hijos que creías tuyos no comparten tu sangre, y que toda tu vida fue un escenario montado por la persona que juró amarte? Tengo 52 años. Soy hombre. Y hasta hace 3 semanas, mi vida era tranquila. Llevo 6 años casado con una mujer maravillosa de 48, tenemos 2 hijos adoptados, una hijastra y un hijo biológico de nuestra unión actual. Todo era normal, incluso aburrido. Pero el aburrimiento es preferible al caos. Y el caos, amigos míos, tiene un patrón. Siempre regresas si no lo enfrentas. Para entender el presente, tengo que volver al pasado. Me casé con mi primera esposa, llamémosla Julia, cuando yo tenía 26 años. Ella tenía 50. Al principio, todo iba bien. Carreras ascendentes, estabilidad económica. Pero había un silencio en nuestra casa, el de una cuna vacía. Queríamos hijos. Intentamos de todo. Cuando yo tenía 29, los médicos me dieron la noticia, mi conteo de esperma era bajo. No 0, pero lo suficientemente bajo para que la naturaleza dijera no es probable. Julia no aceptó el no. Empezó a hablar de donantes, de clínicas, de costos. Yo necesitaba tiempo, ella necesitaba soluciones inmediatas. Y entonces, las conversaciones se detuvieron. Pensé que había hecho las paces con la situación. Me equivoqué. La silencio no era paz, era planificación. Viajaba por trabajo. En uno de esos viajes, decidí volver a casa una noche antes. Llegué a las 9 de la noche. Y ahí estaba. Un hombre en nuestra cama. Con ella. No era un fantasma, era un compañero de su oficina. Lo llamé Benny. Cuando me vio, Benny tomó una decisión valiente, saltó por la ventana. No estaba en un 5º piso, pero la imagen del bajando los pantalones mientras huía es lo único que me hace reír hoy de ese infierno. Julia, cubierta con la sábana, solo repetía perdón. Pero el perdón sin verdad es solo ruido. Cuando le exigí respuestas, soltó la bomba. No fue un error pasional. Fue una solución. Me dijo que había decidido quedar embarazada de otro hombre porque los donantes eran muy caros. Benny, el buen samaritano, ya había aceptado ayudar. Ella había investigado sus antecedentes genéticos. Lo había planeado todo. En ese momento, el shock te paraliza. Pero mi instinto de supervivencia se activó. Empaqué mis cosas y me fui a un hotel. Al día siguiente, llamé a un abogado. El divorcio tardó 3 meses. Julia se llamaba a sí misma mujer moderna, diciendo que los matrimonios modernos requerían soluciones modernas. Yo solo quería firmar los papeles y desaparecer. Me mudé a otra ciudad, reconstruí mi vida. 2 meses después del divorcio, me llamó. Estaba embarazada de mellizos. Benny había huido al saber la noticia. Ella me pidió, con una audacia que solo la desesperación otorga, que reconsiderara ser el padre. Me dijo, muchos hombres crían hijos que no son suyos. Le respondí que no fuera estúpida. Bloqueé su número. Pero ella no se rindió. Durante años, me envió fotos de los bebés, actualizaciones, llamadas desde números desconocidos. Yo sabía que esos niños no eran míos, biológicamente. Pero legalmente, al haber nacido dentro del matrimonio, la situación era gris. Pasaron los años. Los niños crecieron. Cuando cumplieron 6 años, Julia me llamó de nuevo. Les había dicho que yo era su padre. Que los había abandonado. Me dijo que era más fácil que explicar la verdad. En ese momento, sentí una rabia fría. Le grité que sacara la cabeza de donde la tenía, que estaba creando monstruos con mentiras. Pero legalmente, mis manos estaban atadas. No podía pedir una orden de restricción por llamadas esporádicas. Así que hice lo único que podía, esperar, y la vida siguió. Conocí a mi actual esposa, formé una familia real, basada en la verdad y la adopción consciente. Pensé que el capítulo de Julia estaba cerrado. Hasta hace 3 semanas. Recibí 2 solicitudes de amistad en redes sociales. 2 jóvenes de 18 años. Con el apellido de Julia. Un chico y una chica. Mis mellizos. No acepté. Pero luego llegó el mensaje de la chica. ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué no quieres ser nuestro papá? Ahí supe que el tiempo se había acabado. No podía contestar con un fuera de aquí. Ellos merecían la verdad, aunque doliera. Me senté y escribí el mensaje más difícil de mi vida. Les expliqué la infidelidad, la biología,
La manipulación de su madre. Les dije que lo sentía, porque merecían más que una madre mentirosa. El chico, Jericó, respondió primero: estás mintiendo. Mamá tiene fotos. Las fotos eran manipuladas, Photoshop de baja calidad donde nos insertaban de bebés en imágenes de nuestra boda. Tuve que enviarles los papeles del divorcio. La evidencia era innegable y entonces, Julia apareció de nuevo, gritando que yo había devastado emocionalmente a sus hijos, que podría haberme guardado la verdad. La bloqueé. Mi abogado sugirió una prueba de ADN para cerrar el ciclo para siempre. Se la ofrecí a los chicos. Aceptaron. Probabilidad de paternidad: 0. Envíe los resultados a los 3. Los mellizos callaron. Julia mandó un texto: espero que estés contento logrando que ahora me odien. Aquí es donde la historia da un giro que, como experto en desarrollo personal, quiero que analicen. La verdad duele, sí. Pero la mentira mata lentamente. Semanas después, Jericó me llamó. Se disculpó. Me dijo que él y su hermana, Adele, habían contratado a un investigador privado. Querían conocer a su padre biológico, Benny. Se reunieron conmigo. Se parecían a Julia. Mismos ojos, misma complexión. Me contaron que Benny admitió la aventura, pero dijo que Julia le aseguró que tomaba anticonceptivos. Que nunca supo de los niños. Jericó confrontó a su madre. Ella negó, dijo que las pruebas estaban manipuladas. Pero se derrumbó. Confesó que nunca exigió manutención a Benny para no dejar rastro, porque en el fondo, esperaba que yo regresara. Me usó como un plan de respaldo durante 18 años. Adele me dijo algo que me heló la sangre. Su madre les mostraba fotos de nuestra boda, les contaba que yo era un padre malo que los abandonó, mientras ella se pintaba como la mártir sacrificada. Había construido una identidad para ellos basada en mi vilificación. Jericó y Adele decidieron demandar a su madre. Por fraude. Por daño emocional intencional. Me pidieron que testificara. Yo estaba dispuesto. Incluso bromeé diciendo que testificaría como un pastor de película, bailando y cantando, pero los abogados solo querían una declaración escrita. La demanda se presentó. Julia lo tomó fatal. Empezó a escalar. Se presentó en la casa de Benny, gritando, amenazando con exponerlo. La policía tuvo que intervenir. La arrestaron por alteración del orden y luego, vino a mi casa. Un domingo. Mi esposa y mis hijos estaban allí. Julia empujó a mi esposa para entrar, gritando que yo estaba destruyendo su familia. Mi esposa, una mujer que ha soportado mucho, le dio una bofetada tan fuerte que el silencio llenó la sala. Llamé a la policía. Esta vez, con testigos y allanamiento, conseguí la orden de restricción que antes no pude. En la audiencia, Julia lloró, dijo que yo era el culpable. El juez, sabiamente, le preguntó si recibía ayuda psicológica. Dijo que no. El juez insistió. Julia se rió. Una risa rota. No era una risa de maldad, era una risa de alguien que se está desmoronando por dentro. 2 días después, el padre de Julia me llamó. Llevaba años intentando que ella se tratara. Ella se negaba. Ahora, no tenía opción. Jericó me llamó ayer. Julia había intentado ir al apartamento de Adele. La policía la encontró teniendo un colapso nervioso en la calle, diciendo que todos le robaban a sus hijos, hablando como si ellos tuvieran 10 años. La internaron. Evaluación psiquiátrica de 72 horas. Esta historia no termina con un final de cuento de hadas, pero termina con sanación. Julia está recibiendo tratamiento forzoso. Sus hijos han conocido a su padre biológico, Benny, quien, sorprendentemente, y con el apoyo de su esposa actual, ha abierto las puertas para conocerlos. La demanda se retiró, porque Jericó y Adele entendieron algo fundamental: no puedes sanar peleando contra alguien que está enfermo. A veces, sanar es soltar y dejar que la justicia y la medicina hagan su trabajo. ¿Qué nos enseña este caso para tu vida? Primero, la verdad siempre sale a la luz. Puedes enterrarla bajo 18 años de mentiras, manipulaciones y fotos editadas, pero la realidad tiene gravedad. Tarde o temprano, cae. No construyas tu vida sobre cimientos falsos. Segundo, los límites no son crueldad, son supervivencia. Este hombre bloqueó, puso órdenes de restricción y testificó. No lo hizo por venganza, lo hizo para proteger a su nueva familia y para obligar a esos jóvenes a enfrentar la realidad. Si no pones límites, otros cruzarán tus líneas. Tercero, el perdón no siempre significa reconciliación. Los hijos perdonaron a su madre al entender su enfermedad mental, pero decidieron no vivir con ella. Puedes amar a alguien desde la distancia, especialmente cuando su presencia es tóxica para tu estabilidad. Y cuarto, tu pasado no define tu futuro. Este hombre pudo haberse amargado. Pudo haber sido el padre ausente que Julia pintó. En cambio, construyó una familia nueva, adoptó, amó y estuvo presente cuando la verdad lo llamó. Si estás pasando por una traición, si sientes que tu vida se basa en una mentira, escucha esto: duele. Va a doler mucho sacar la verdad a la superficie. Pero el dolor de la verdad es un dolor limpio, que cura. El dolor de la mentira es un dolor sucio, que pudre el alma. Este hombre de 52 años hoy duerme tranquilo.
Sus hijos biológicos y adoptivos están a salvo. Y los mellizos, aunque heridos, ahora tienen la oportunidad de vivir una vida real llamado a la acción. Si esta historia te hizo reflexionar sobre el valor de la verdad en tu vida, quiero que lo compartas. A veces, un vídeo como este es el empujón que alguien necesita para dejar una relación tóxica o para contar esa verdad que le quema en el pecho. Suscríbete al canal para más análisis de vida real y desarrollo personal. Y dime en los comentarios, ¿crees que la verdad siempre es la mejor opción, incluso si duele? Te leo.